Comenzar a grabar. Ok, y luego vamos a compartir el esquema para que sigamos. ¿Cómo es que es aquí? Siempre me equivoco. Esquema, muy bien. Y entonces aquí. Acuérdense que habíamos empezado entonces a ver el tema de los sujetos administrativos y comenzamos entonces preguntándonos justamente sobre el gran interrogante que se planteó durante mucho tiempo sobre si el Estado tiene personalidad jurídica o no, y ya yo les referí pues en la evolución que hubo con respecto a la concepción que en el mundo jurídico hubo sobre ese tema. Primero, no, se decía, no, el Estado no es una persona, no es persona jurídica, porque es una cosa distinta, es un fenómeno distinto, no es un sujeto de derecho, no es una persona jurídica, pero después eso evolucionó hacia la aceptación de la personalidad jurídica del Estado, solo que bajo digamos, el criterio de que en realidad el Estado tenía dos personalidades. Pues, o sea que dentro del Estado podían advertirse dos tipos de personas jurídicas. Por una parte, el Estado propiamente dicho, que era una persona de derecho público, mientras que por otro lado estaba el fisco, que era una persona de derecho privado. Y el fisco no era otra cosa más que los bienes y todas las manifestaciones patrimoniales del Estado. Y esas manifestaciones patrimoniales, esa persona jurídica de derecho privado, entonces podía relacionarse en relaciones de igualdad, más o menos, con los demás particulares. Contratar, demandar, ser demandado, responder patrimonialmente. Y entonces eh, esa segunda postura, pues que duró mucho tiempo y que tuvo algunas manifestaciones un poco diferenciadas en España, dependiendo de los países, pero en general esa era la idea. El Estado es una persona de derecho público, pero para poder relacionarse con los particulares, él asume una persona distinta, una personalidad distinta, que es la del fisco, y que esa es una personalidad de derecho privado. Hasta ya en el siglo XX, pues esa tesis también fue abandonada. No es verdad que el Estado tenga dos personas distintas, dos personalidades distintas. No son dos personas distintas, es una sola persona, solo que tiene dos capacidades. Una capacidad de derecho público y otra de derecho, una capacidad de derecho. O sea, esa persona de derecho público, porque el Estado es una persona de derecho público, puede relacionarse en relaciones de derecho privado con otras personas, porque en definitiva es una persona jurídica también, ¿no? Solo que entonces el Código Civil, no lo traje aquí, el Código, déjenme buscarlo un segundito, porque es bueno que leamos allí algunas cositas. Ya, esperen un segundo. Como ya seguramente ya ustedes lo han visto cuando veían las personas, en derecho civil, que el Código Civil dice que hay personas de derecho público y personas de derecho privado. Entonces esa es la gran, la suma divisio pues, entre las personas, las de derecho público y las de derecho privado. Entonces eso está... ya lo vamos a ver en el artículo 19. Entonces, que hay personas, ahí menciona una serie de personas de derecho privado y otras de derecho público. Bueno, ya vamos a llegar allí. En todo caso, ahorita íbamos entonces repasando esta primera acápite de los sujetos administrativos, la personalidad jurídica del derecho. Vamos a recibir a Gabriel. Y llegábamos a esta tercera fase que está aquí, personalidad única del Estado, que es una persona de derecho público con una doble capacidad. Se puede relacionar en relaciones de derecho público
y también se puede relacionar en relaciones de derecho privado. Admitido que el Estado es una persona jurídica, tiene personalidad jurídica, tenemos que precisar entonces, y ahí entramos al segundo aspecto del tema, la doble acepción del término Estado. Entonces, ahí fue donde nos interrumpimos en la clase pasada, que de repente se cortó la clase por acabarse el tiempo y no terminé de desarrollar la idea. De tal manera que lo retomo ahora. En la clase pasada yo les había dicho pues, que entonces la palabra Estado puede entenderse en un doble sentido distinto. Un sentido político, un sentido jurídico, ¿no? El sentido jurídico como una persona jurídica propiamente dicha y luego un sentido político que no es una organización política, pero no es una persona jurídica propiamente dicha, ¿no? Entonces, vamos a ver en primer lugar ese sentido, que fue el sentido original de la palabra Estado. El Estado se entendió cuando se empezó a hablar del Estado, que fue el Estado moderno, en la Edad Moderna, que se acabó en la Edad Media y empezó entonces todos los países que hoy en día conocemos comenzaron a organizarse como estados, como verdaderos estados. Se entendió como una organización política. Es una organización política que tiene una población extendida sobre un determinado territorio y con un poder estructurado, ¿no? Una organización con poder que permite pues entonces que ese Estado se defienda frente a los estados distintos a él, digamos, y que ejerza su poder sobre las personas que viven ahí, en la población que vive en ese territorio, ¿no? Eso es lo que es un Estado, así se entendió inicialmente, como una organización política, una cosa distinta a lo que era el sistema feudal, a lo que había sido la antigüedad, etcétera. Hoy en día, todos, digamos, en el mundo actual, la organización mundial está hecha a través de estados nacionales, porque lo normal es que cada nación, una nación es un grupo de personas que hablan una lengua común, que tienen una historia común, que tienen una cultura común, y que viven en un determinado espacio, ¿no? En general viven en un determinado espacio y allí, pues entonces, esa nación organizadamente sobre un territorio se convierte en un Estado. Bueno, ese Estado era una organización política y en ese sentido se sigue entendiendo como Estado como una organización política. Venezuela es un Estado, Colombia es otro Estado, Panamá es otro Estado, Estados Unidos es otro Estado. Y ahora bien, en el caso venezolano, esa organización política, que es el Estado venezolano, no tiene internamente personalidad jurídica. Dentro del país, digamos, quiero decir, dentro de Venezuela no hay una persona jurídica que se llame el Estado venezolano. El Estado venezolano es un conjunto de organizaciones que lo integran, pero esos conjuntos que lo integran sí tienen personalidad jurídica, pero el Estado no tiene personalidad jurídica. Fíjense ustedes cómo lo pongo allí. En Venezuela, ese conjunto llamado Estado está compuesto por la República de Venezuela, que sí es una persona jurídica, está compuesta por los estados, por los 23 estados, está compuesta por los 335 municipios, está compuesta por los distintos institutos autónomos que hay, está compuesta por las universidades nacionales que también pertenecen al Estado. Todo eso es el Estado venezolano. Pero ese conjunto no está a su vez agrupado en una persona jurídica. Todo ese conjunto no es una persona jurídica. Es, repito, pues entonces un conglomerado, un conjunto sin personalidad jurídica de organizaciones que sí tienen personalidad jurídica. Las que tienen la personalidad jurídica son las integrantes de ese conjunto, pero no el conjunto. Eso en el nivel interno dentro del derecho venezolano. En cambio,
en el ámbito internacional, a los efectos de las relaciones internacionales, sí existe un Estado venezolano, digámoslo así, ¿no? El Estado venezolano se relaciona con el Estado colombiano, el Estado venezolano se relaciona con el Estado panameño, el Estado venezolano forma parte de las Naciones Unidas o forma parte de la Organización de los Estados Americanos en relaciones internacionales. Allí el sujeto de derecho internacional es el Estado venezolano, que asume el nombre de República Bolivariana de Venezuela. A los efectos externos, todo ese conglomerado se conoce como la República Bolivariana de Venezuela o el Estado venezolano. Entonces, el Estado venezolano firma tratados, el Estado venezolano puede ser sometido a juicio o a investigación por la Comisión de Derechos Humanos bueno, ¿no? ¿Ok? O sea, eso a los efectos internacionales. Pero repito, cuando volteamos la vista hacia adentro, no encontramos ninguna persona en el derecho interno venezolano que se llame Estado venezolano. Lo que vamos a encontrar a lo sumo es la República de Venezuela, esa república que es una unidad a los efectos externos, a los efectos internos. Esa república es una de los distintos sujetos de derecho que existen dentro del aparato estatal venezolano. Entonces, en ese sentido, ese es el verdadero sentido jurídico interno, de derecho interno, que se le dice, o sea, lo usual es que en los distintos países se le diga Estado a esa persona jurídica mayor, a la personificación de la persona jurídica mayor del conjunto estatal, ¿no? Que en el caso venezolano, repito, es la República de Venezuela. Entonces, la República de Venezuela es la persona jurídica mayor dentro del aparato estatal venezolano, pero esa persona, República de Venezuela, no agota el aparato estatal. Dentro del aparato estatal vamos a encontrar todos los que antes les señalé. Los estados, los municipios, las universidades, los institutos autónomos, etc. Son distintas personas jurídicas que conjuntamente con la República de Venezuela conforman ese conjunto denominado, ese conjunto sin personalidad jurídica que es el Estado venezolano, ¿no? Entonces, fíjense, en Venezuela no se le dice, la palabra Estado no, internamente, no está referida a la persona jurídica mayor, como sí lo está en otros países. Ustedes van a España, ustedes van a encontrar que la persona jurídica mayor de ese conjunto es el Estado español. Y el Estado español se diferencia de las otras entidades públicas que componen a la corona española, al Reino de España. El Reino de España tiene por un lado el Estado español, que es la persona pública mayor, es decir, el equivalente a nuestra República de Venezuela. En España se llama el Estado español. En Francia igualmente. El Estado francés, podríamos decirlo así, o la República Francesa, que es como en realidad es el nombre que tiene en Francia. Francia no se llama Francia, sino República Francesa. Bueno, la República Francesa tiene varias personas jurídicas que lo integran, que la integran. Una de ellas es el Estado francés. El Estado francés es la persona jurídica mayor, el equivalente a nuestra República de Venezuela. Entonces, lo que en Francia es el Estado francés, en España es el Estado español, y entre nosotros es la República Bolivariana de Venezuela, ¿no? Y cada una de esas personas jurídicas cohabitan con otras personas jurídicas que forman parte del aparato estatal, del conjunto o el conglomerado denominado usualmente aparato estatal. Bueno, es un poco, yo quisiera como que saber si en realidad me he logrado expresar bien para que logren ver
que cuando nosotros hablamos en Venezuela de la República de Venezuela, estamos hablando de uno de los sujetos de derecho que conforman el aparato estatal venezolano. La República de Venezuela es diferente del Estado Miranda y es diferente del municipio Chacao. Como el municipio Chacao es una persona jurídica diferente del Estado Miranda. Así esté dentro del territorio del Estado Miranda, el municipio Chacao es una persona, el Estado Miranda es otra persona. Son personas distintas. Y la República de Venezuela es otra persona jurídica distinta. De tal manera que cuando ustedes vean en la Constitución, les los invito a que revisen en la Constitución, a ver cuántas veces con estos buscadores es más o menos fácil hacer este trabajo. Si no, lo van repasando la Constitución y van encontrando, ¿no?, que hay varias veces que se hace referencia al Estado, se dice el Estado. Y ese Estado, vamos a verlo aquí. Yo puse unos ejemplos, ¿no? El artículo 5, no, 6, aquí está, de la Constitución. El gobierno de la República Bolivariana de Venezuela y de las entidades políticas que la componen es y será siempre democrático, participativo, electivo. Aquí ustedes pueden ver que se está refiriendo a la persona pública mayor como la República Bolivariana de Venezuela y las entidades que lo componen. Es decir, además de la República, hay varias entidades. Ya después, más adelante, dice cuáles son esas entidades. Están los estados, los municipios. Entonces, fíjense ustedes como ahí no habla del Estado, habla de la República de Venezuela. En cambio, cuando en el artículo 19, vamos a ver si lo logro ver rápidamente. El artículo 19, cuando habla de los derechos, y en ese capítulo de los derechos van a ver varias veces la palabra Estado. Y cuando vean la palabra Estado se van a dar cuenta que no se está refiriendo a la República. No solo a la República, se refiere a todos los entes públicos que componen el Estado venezolano. Dice el artículo 19, el Estado garantizará a toda persona, conforme al principio de progresividad, el respeto de los derechos humanos. Bueno, es todo el Estado, la Universidad Central, el municipio de Chacao, el Estado Miranda, la República de Venezuela. Todo el aparato estatal garantizará a los ciudadanos el respeto de sus derechos humanos. Bueno, y pueden seguir buscando allí esos distintos artículos que yo les he señalado y van a encontrar que siempre hay una referencia al Estado como el conjunto ese que integra el aparato estatal y no solo la República de Venezuela. Cuando la Constitución quiere referirse a la República, solamente a una de esas personas, lo dice con claridad. Como ocurre, creo yo, en este artículo 145, creo, ¿no? Vamos a ver en el artículo 145 que le señalo más abajo. Fíjense ustedes. Artículo 145. Ahí habla de los funcionarios y funcionarias públicas, ¿no? Y bueno, que deben ser imparciales, que no están al servicio de ninguna parcialidad política alguna, ni de ningún partido. Y luego sigue, quien esté al servicio de los municipios, de los estados, de la República y de las demás personas jurídicas de derecho público, fíjense ustedes, aquí se refiere a cada uno de los sujetos de derecho, a las categorías de sujetos de derecho, los municipios, los estados, la República, los institutos autónomos y demás entidades de carácter público. Entonces, ahí no se refiere al Estado, ¿no? Ahí no se refiere solamente no utiliza la palabra Estado, sino que utiliza el nombre propio de cada uno de los sujetos de derecho. Eso ocurre en el ámbito interno, a los efectos del derecho interno venezolano. Entonces, por ejemplo, si un ministerio quiere adquirir un inmueble o contratar con alguien, con una empresa proveedora de vehículos, por ejemplo, tiene que contratar la República de Venezuela. Si quisiera contratar
la Universidad Central de Venezuela, que es un ente público nacional, no puede contratar la República de Venezuela, porque la Universidad Central de Venezuela es una persona jurídica distinta a la República de Venezuela. Entonces, en el documento que se prepare de compraventa, tiene que aparecer cuál es la persona que está contratando y quién es el órgano de esa persona que está firmando por la universidad o por la República, pues, ¿no? Bueno, esto, si lo tenemos claro, nos va a ir permitiendo entender mejor cómo es la organización de la administración pública en Venezuela, ¿no? Porque en principio, cada una de esas personas, de ese conglomerado, esas personas jurídicas, van a tener su propia administración. O sea, la República tiene una administración, que es la Administración Nacional. El Estado Miranda tiene su propia administración, que es la administración estatal. Y los municipios tienen, cada uno tiene su administración, que es la administración de ese municipio concretamente, ¿no? Entonces, por de pronto, ya después lo veremos con mayor detalle, pero ahorita vamos viendo entonces quiénes son los sujetos. Después veremos en esos sujetos dónde están las distintas administraciones, ¿no? Bueno, no sé si esto ya queda claro. Cualquier cosa ustedes me lo pueden preguntar y tratamos de aclararlo mejor. Lo importante ahora es ver entonces que dentro del Estado, como conjunto sin personalidad jurídica, hay muchas personas jurídicas. La pregunta es, ¿todas esas personas jurídicas son personas de derecho público? Entonces, por eso tenemos que preguntarnos si el Estado es una persona pública y si todos esos sujetos que están dentro del Estado son personas públicas. En realidad, ustedes mismos me podrían, Valentina, adelante. Ustedes ya mismos me podrían decir que esa primera pregunta que yo les digo, ¿el Estado es una persona pública? Ustedes mismos me podrían decir no, porque en Venezuela el Estado no es una persona jurídica, ni pública ni privada. El Estado no tiene personalidad jurídica. Dentro del Estado hay personas. Y la pregunta sería entonces, esas personas que están dentro del Estado son personas de derecho público. Entonces, lo primero que habría que preguntarse es, ¿qué es una persona pública? ¿Y de dónde surgen las personas públicas? Origen y evolución de la noción de persona pública. Bueno, ya un poco cuando yo les hablé de aquella evolución sobre si la concepción en relación con la personalidad jurídica del Estado, les dije justamente un poco el origen de la noción de persona pública. ¿Cuándo apareció la noción de persona pública? Cuando se aceptó que el Estado era una persona jurídica. Finales del siglo XIX, por allí, mediados, finales del siglo XIX, cuando finalmente se empieza a aceptar que el Estado es una persona pública, Valentina intenta entrar y no sé qué le pasa. Vamos a admitirla de nuevo. Allí, justamente, se admite, cuando la tesis de la doble personalidad del Estado, se dice, sí, el Estado es una persona de derecho público, distinta de las personas de derecho privado. Lo que pasa es que dentro del Estado o al lado del Estado hay otra persona de derecho privado que es la que personifica el patrimonio del Estado. Entonces ahí están las personas privadas, que son las regidas por el Código Civil, nosotros, las compañías que nosotros fundamos, las fundaciones que creamos, etcétera. Esas son personas de derecho privado, normales, reguladas por el Código Civil, y a las cuales se refiere la materia Derecho Civil 1, personas que ustedes vieron en el primer año de su carrera. Pero además de eso, hay la categoría de las personas públicas. Y en esos inicios, digamos, la única persona de derecho público era el Estado, distinto del fisco. Cuando se admite posteriormente que el Estado en realidad es una sola persona, personalidad única del Estado, el Estado sigue siendo una persona de derecho público, distinta a las personas de derecho privado. Pero en ese momento hay una sola persona de derecho público, el Estado. Todo lo que no sea el Estado son personas de derecho privado. Eso dura mucho tiempo, o sea, durante muchísimos años y muchísimas obras escritas, muchas sentencias, etcétera, siempre se asocia al Estado como
sinónimo de personalidad pública, de carácter público. Son unas personas públicas. Quiere decir que cuando se habla de personas públicas, se está entendiendo que se trata del Estado. Durante el siglo XX, digamos ya entrado el siglo XX, ya estamos, o sea, el siglo pasado, más o menos, después de la Primera Guerra Mundial, empieza a producirse un fenómeno dentro de los distintos estados, que es que los estados comienzan a dar manifestaciones de que además del Estado hay otras personas, que el Estado no es la única persona que existe dentro del aparato estatal. Entonces, las primeras y más claras que aparecen son las entidades que componen al propio Estado. En Francia, entonces, además del Estado francés, están los departamentos y están las comunas. Entonces, esa trilogía que siempre vamos a encontrar en todos los países. La gran persona jurídica que reagrupa todo el territorio, en el caso francés es el Estado francés. En segundo lugar, los departamentos, que serían equivalentes a nuestros estados más o menos. Y por último, las comunas, equivalentes a nuestros municipios. Si vamos a España, entonces el Reino de Francia, el Estado español, en primer lugar, luego las provincias y por último los municipios. Tanto municipios como provincias en España son personas, se empieza a admitir entonces que son personas jurídicas distintas del Estado español. Pero también son personas públicas igual, porque se parecen mucho, son como unos pequeños estados, podríamos decir. Tienen un territorio, tienen una población y tienen un poder organizado, pues, ¿no? Entonces son unas personas que se parecen al Estado, ¿no? En Francia igual, está el Estado francés, luego están los departamentos y luego están las comunas. Esos son también personas públicas, igualmente, son personas estatales, pues, personas públicas, igualmente, ¿no? Y lo mismo pasa en Alemania, ustedes pueden ir buscando los distintos países y van a encontrar que siempre hay una persona pública mayor, luego unas personas intermedias y finalmente unas personas más cercanas a la población, normalmente vinculadas a urbes, a ciudades, a medios urbanos, que se llaman municipios o algo parecido a municipios, comunas en Francia. Bueno, que son entonces también personas estatales. Bueno, hasta ahí está muy bien. Entonces el Estado, en el caso francés, el Estado y las otras personas públicas. El Estado es una persona pública y las entidades territoriales que componen al Estado también son personas públicas. Bueno, seguimos avanzando en la evolución y comienza, ya les digo, entonces mediados del siglo XX, empieza el Estado a crear otras personas que no son territoriales, digamos, que no tienen asiento en el territorio, sino que están dedicadas a ocuparse de una materia de la que se ocupa normalmente el Estado, pero que el Estado no quiere hacerlo a través de su propio patrimonio y a través de su propia organización, sino que crea una persona jurídica específica para eso. Es lo que, en definitiva, en Venezuela se llaman los institutos autónomos. En Francia se llaman los establecimientos públicos, les établissements publics. En otras partes se las llama institutos autocráticos, una cosa así, no me acuerdo muy bien. Es algo como autónomo, pero ya me voy a acordar. Bueno, tienen nombres distintos, pero dependiendo de los países, siempre van a ser entonces una institución que crea el Estado para que se ocupe de la construcción de viviendas o que se ocupe de los acueductos y el tema de la disposición de las aguas servidas, de obras hidráulicas, obras sanitarias. Entonces crea también un instituto o un establecimiento aparte. Y eso también es una persona pública que pertenece al Estado, que es muy parecido al Estado y que pertenece al Estado. Fue el Estado quien lo creó, en definitiva. Esas son personas públicas también. Hasta que llega un momento que ya la cosa se empieza a complicar un poco, porque también se le da el carácter de persona pública a otras personas que no tienen nada que ver con el Estado.
como por ejemplo en el caso nuestro en Venezuela, a las iglesias. La Iglesia Católica es una persona pública, el Estado la reconoce como persona pública. Bueno, por razones de protocolo, por razones de tradición, porque, bueno, entonces las iglesias también son personas públicas. Y luego hay otras personas que más bien pareciera que son creadas por los particulares, y sin embargo también el Estado les da el carácter de personas públicas. Es el caso en Venezuela de los gremios. La agrupación de ingenieros, la agrupación de los abogados, la agrupación de médicos, es una cosa que podría ser una sociedad, como un sindicato, pues, que podría ser creado para atender intereses privados de las personas que ejercen esa profesión. Sin embargo, la ley les reconoce el carácter de personas públicas. Y así, entonces fíjense ustedes cómo va extendiéndose el tipo de personas públicas. Ya llega un momento que no hay similitud o no hay una vinculación directa entre la persona estatal y la persona pública. Porque no es verdad que todas las personas públicas tengan algo que ver con el Estado. Inicialmente era solo el Estado, después el Estado y las entidades estatales que lo componen, después el Estado, las entidades que lo componen, o las que ellos crean para cumplir fines estatales, después otras que ni siquiera el Estado las crea, como las iglesias, sino que las reconoce como, digamos, como unas cosas importantes para la sociedad, pero que no tienen nada que ver con el Estado, o las corporaciones gremiales, pues también. Pues. Entonces, llega un momento pues que ya entonces dentro del concepto de persona pública no es fácil determinar que su naturaleza sea la de estar vinculada, o sea, la persona pública es una persona estatal o directamente vinculada al Estado, ¿no? Entonces, esto nos obliga hoy en día a tratar de encontrar un criterio que diferencie a las personas públicas de las personas privadas. O sea, ¿qué es lo que efectivamente hace que una persona sea pública o que sea privada? Y allí han habido muchos intentos, ustedes lo pueden ver, se los refiero, en el caso de Lares Martínez, lo tienen compendiado en 2 o 3 paginitas cuáles son los distintos criterios que permiten diferenciar a una persona pública de una persona privada hoy en día. O sea, ¿cómo identifico yo una persona pública de una persona privada? En principio, el criterio más sencillo sería atender lo que dice la normativa jurídica, porque las personas en definitiva están reguladas en las leyes, la Constitución, la ley. Bueno, ¿qué dicen las leyes sobre las personas? Le dan el carácter público. Hay algunos casos en los cuales la propia Constitución, por ejemplo, dice que una persona es pública, como es el caso del Banco Central de Venezuela. Ahorita, después lo veremos un poco más adelante. La propia Constitución dice el Banco Central de Venezuela, dice que es una entidad de carácter público, una persona jurídica de carácter público. Ah, bueno, entonces, cuando eso sea así, no hay ningún problema, no hay que discutir. No hay que discutir. El Banco Central de Venezuela es una persona estatal. Perdón, es una persona pública, porque lo dice la Constitución. Pero cuando no lo dice, cuando la propia norma no dice cuál es, si la persona es pública o estatal, caramba, pública o privada, no lo dice. Entonces, bueno, ahí es donde surge esta necesidad teórica de encontrar un criterio que nos identifique si una persona es pública o es privada. Ya lo vamos a ver. A propósito, he estado alargando un poquito esta introducción para verla en un solo bloque porque ya esta clase se va a acabar. Vamos a terminar esta clase y ya les mando el enlace, ¿ok? Vamos a cerrar aquí y luego vamos a salir y ya les mando el nuevo vínculo, la nueva invitación.